¿Qué tal el fin de semana? ¿Bien cortico? ¿Sí? Bueno, entonces ustedes me van a odiar. Les voy a dejar más tarea. Sí. Pena Y recibirlos. profe, no diga eso. Pues sí, necesitamos evaluar la parte porque si no nos vamos a empezar a acumular trabajo. Más de lo que está acumulado. Ya. Perdón. Monté un quiz sobre cables. Verifica, Laura. Transmisiones flexibles por cables. Está montado desde hoy a mediodía. Es que no me acuerdo si lo dije hasta mañana o hasta el miércoles. Creo que es hasta mañana, sí. Lo comparto de una vez para que los que van llegando. A ver, ahí sí está apareciendo de resistencia porque tienen dos quizzes y no te aparecieron ahora. Quiz. Lo dejé para 2 intentos. Sí, ahorita verifico. Abre hoy y cierra mañana a medianoche. Espérate, déjame verificar acá la hora. Acá en la programación. Ahora después miro eso. Le ubicamos eso una vez acá para los que... Sí, señor, si son 45 minutos, dice sí, 45 minutos, abre hoy 25 a mediodía. Voy a dejar acá para que no haya confusión. Y cierra mañana, martes a medianoche, 23:59. ¿Listo? Son 45 minutos. Hay dos opciones, ¿cierto? Pues está largo, pero bueno, no está largo, son muchas preguntas, pero son preguntas ¿de qué? De receta de cocina. Buscar la fórmula y aplicar, no más. Entonces tienen que aplicar, tienen que encontrar la ecuación que es, ¿cierto? Les dejé dos opciones, ¿sí? Por lo que es largo, de pronto por lo que pueda que de pronto estén colgados de tema. Les dejé dos, pero es la nota, es el promedio de los dos intentos, ¿ok? Eso para que tengan en cuenta. Entonces, si les estoy bien, que no les bajen. Hago esto para que, perdón, para tratar de forzarlos a que estudien el material antes de que lo hagan, ¿sí? No no para que lo hagan, tomen pantallazo, lo resuelvan y luego lo van a hacer, ¿cierto? La idea es para que estén en estudiar el material antes de hacerlo, ¿de acuerdo? Y no les doy más ideas, ¿entendido? ¿Capish? Listo, profe. Bueno, entonces ahí está. Voy a cerrar esto. Bueno, hagamos acá un par de ejercicios de engranajes, así como para... Yo sé que es lunes y los va a coger esto así en seco. Arrancar así el lunes de entrada con ejercicio, pero bueno, no hay más. ¿Listo? Entonces, miren, voy a colocar vamos a hacer acá, creo que hoy vamos a hacer solo problemas hoy. A ver si alcanzamos a acabar. Si no alcanzamos a acabar, los acabamos el miércoles. Tengo de varias clases. ¿Sí? Algunos que se los ven iterando, ¿sí? Para que te entiendan que no siempre es la solución es implícita. Pero no es explícita, perdón. Algunas veces la solución es explícita. Bueno,
Si no acabamos estos ejercicios hoy, los sacamos el miércoles. ¿Sí? La idea que tiene el miércoles es comenzar con engranajes rectos helicoidales, ¿de acuerdo? Bueno. Miremos, entonces acá me dice que tengo un par de engranajes que están hechos de fundición ferrosa clase 20, es el material, ¿cierto? Me dice que los dientes son tallados, tiene un ángulo de proyección de 20 grados, un módulo de 6, una espesor de 50 milímetros, un número de dientes del piñón ZP de 21, un número de dientes de la rueda ZG de 52 dientes, un diámetro permitivo de 126 milímetros, transmiten 20 caballos a 1150 RPM. Me dicen acá si la fuerza estimada es de 928 kilogramos fuerza, compruebe su rendimiento al desgaste. ¿De acuerdo? Recuerden que el desgaste es uno de los mecanismos identificados como falla en esta clase de componentes, ¿cierto? Entonces, para eso pues hay que comprobar ese mecanismo de desgaste, ¿de acuerdo? Bueno, entonces miremos acá. ¿Alguien tiene alguna idea cómo comenzamos? Es más, yo debería partirlos en grupos y que ustedes lo trabajen, al menos que esbocen cómo trabajarlo. Engranajes, acá rectos externos. Sí. Pues este está dentro del tema, pero no vale la pena especificar. Pregunta, ¿alguien tiene alguna idea de cómo comenzar? ¿No? Bueno, entonces miremos a Camilo González desde acá. ¿Listo? Entonces, recordemos, a ver si nos cabe acá. Venga, hagamos bien esto. Voy a hacer lo siguiente. Más bien les voy a copiar acá. Y entonces es más fácil así y subir y bajar para buscar revisar tablas. ¿Listo? Bueno, copié que no era. Camilo Andrés Ardila, sí, es de acá. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que si me dicen que debo comprobar comportamiento por desgaste, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Recuerdo que la fuerza por desgaste, FW, viene dada por ¿qué? El diámetro primitivo, por el espesor, por el factor Q, que es un factor que es geométrico, y por el factor K sub G, que es un factor del material, ¿de acuerdo? Entonces, si yo miro acá, yo tengo, ya tengo el diámetro primitivo, es media pulgada, 12.1 centímetros, ya tengo mi espesor, que es 5 centímetros, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, entonces miremos, busquemos cuánto vale el Q, ¿cierto? El Q, si es recto externo, viene dado por, acá por estas. Acá, ¿cierto? Viene acá dado por estas ecuaciones aquí de la derecha, ¿cierto? Me dice 2 veces el número de dientes, por ejemplo, acá la última a la derecha, 2 veces el número de dientes de la rueda, sobre número de dientes de la rueda más número de dientes del piñón, ¿cierto? En dado caso también puedo trabajarlo con diámetros primitivos, ¿cierto? Recuerden que yo puedo relacionar esos dos con el módulo o con el paso diametral, ¿cierto? Entonces son ecuaciones equivalentes, ¿cierto? Solo pues a mirar en qué caso, dependiendo de qué valores tenga, ¿cierto?
Entonces, ya tengo acá los números de dientes, entonces voy a trabajarlo con el número de dientes, simplemente por simplicidad. Es 2 veces el número de dientes de la rueda sobre dientes de la rueda más dientes del piñón, ¿cierto? Entonces tengo acá 2 por 52 sobre 52 más, ¿cuánto es? 21, ¿cierto? 21, sí, acá está. Bueno, Steven Burgos, y es de acá. Abramos acá la calculadora. No, yo no quiero eso. Opa, mucho ahora. Listo, entonces. ¿La tienes ahí? Voy colocando acá ZP21, ZG52, ¿cierto? Entonces Q vale 2 por 52 sobre 52 más 21. 1.424. Listo, gracias. Recuerda que es un parámetro dimensional, ¿no? Eso no tiene unidades. Bueno. El K sub G, ¿qué hacemos con el K sub G? El K sub G tenemos dos opciones. O puedo calcularlo o puedo estimarlo, sacarlo de tabla, ¿cierto? Entonces miremos acá, yo me voy acá, busquemos la tabla del K sub G, esta que está acá, que es fundición ferrosa, clase 20. Entonces yo empiezo a buscar por acá, acá la tengo partida en dos, simplemente por visualización, eso es una sola tabla, ¿no? Aceros, 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 no está acá, acá, aceros, 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 acá está. Esta que está acá. Esta, ¿cierto? Le cambio el color. Bueno, es la que está acá. Hierro fundido clase 20 y el mismo. Significa que los dos son iguales, ¿cierto? Miremos. Tengo ecuaciones métricas inglesas. Estoy en unidades métricas, ¿cierto? Todo está en sistema MKS. Ángulo de presión, 20 grados, ¿cierto? Entonces busco acá, ¿cierto? Y voy a tener 20 grados, 787, ¿cierto? Acá. Mi ángulo de presión, el factor K sub G acá, 787, ¿cierto? Lo voy a resaltar acá. Unidades métricas y 20 grados, ¿cierto? ¿Listo? Bueno. Entonces acá tengo K sub G vale 787, ese de la tabla, esta tabla se llama AT26, ¿cierto? Tengo acá, ¡listo! ¿Qué me hace falta ahí? Ahora, ya tengo Q, tengo V, tengo DP, tengo K sub G, ¿cierto? ¿Qué hago ahora? Multiplicar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por Profe, ejemplo, perdón, el 7,87 es valor de tabla, ¿cierto? sí señor, acá, Ah, ok. mírelo. Listo, profe, gracias. Listo, esta tabla AT26. ¿Cierto? Entonces acá lo pueden calcular acá, pero el problema, la inconveniente de acá esto es que algunas veces no puedo conocer, no conozco el SN superficial. ¿Sí? Ese puede ser el inconveniente. Entonces, si lo tengo en tablas, yo prefiero sacarlo de tablas que ponerme a calcularlo. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces ahora yo voy a comparar espesores. ¿Cierto? Entonces, si yo espejo acá, entonces tendría que B vale ¿cuánto? B valdría, sería FW sobre diámetro permitivo por el factor Q por KG, ¿cierto? ¿De acuerdo? Bueno, lo voy a hacer de esta forma simplemente es para mostrarles que, o sea, cuál es la incidencia del espesor, ¿cierto? Esta FW, ¿qué es? La fuerza que soporta el desgaste, ¿cierto? Yo conozco esa FW.
No la conozco, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo igualarla a la fuerza disponible. Pero la fuerza dinámica, perdón, disponible. Fuerza dinámica, ¿cierto? Si yo hago eso, ¿qué estoy diciendo? SB, ¿qué sería? El mínimo, exactamente. El mínimo que voy a tener para que me soporte esa fuerza de 6. Pero esa fuerza de 928 kilogramos, ¿cierto? Entonces yo vengo acá y voy a calcular cuánto vale SB, ¿cierto? Entonces SB será la fuerza dinámica, que es 928, ¿cierto? El diámetro primitivo, que es 12.6. El factor Q, que es, ¿cuánto me dio? ¿1.24? 1.42. Y el K sub G, que es 7.87. ¿Cierto? Entonces yo me vengo acá. ¿Cuánto me da eso? Acá tengo que eso, el B mínimo será 9.28, perdón, sobre 12.6 por por 7.87. ¡Tará! Me da 6.7 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué hago con eso? ¿Qué concluyo? Tendríamos que aumentar el espesor, ¿cierto? Ese engranaje va a fallar por desgaste, exactamente. Revisemos acá si acá tiene número de ciclos. Acá, si no tiene número, si no encuentro número de ciclos acá, tiene que ser este valor, tiene que ser a 1.000.000, ¿cierto? Tiene que ser a 1.000.000. ¿Sí? Entonces, yo acá debo, como conclusión, tengo que perdón. Existentes 5 centímetros. ¿De acuerdo? Con este modelo acá, este modelito me da la fuerza que resiste el engranaje, ¿cierto? Yo recuerdo entonces que la comparación siempre es ¿cómo? Perdón. La comparación siempre es FD y acá tengo FS, FW. ¿Cómo es? ¿Cómo es esa comparación? Menor. Así, ¿cierto? La fuerza dinámica, que es la fuerza que actúa, debe ser menor que la fuerza que soporta por flexión y por desgaste, ¿de acuerdo? Ese siempre va a ser la comparación que hacemos acá. Es un axioma de diseño, ¿no? Lo que soporta debe ser mayor que lo que actúa. ¿Capish? ¿Preguntas? Simple, ¿cierto? Bueno, yo creo que debe haber comenzado por este. Bueno, ya que. Bueno, hagamos otro acá. ¿Dónde está? Profe, una pregunta, usted esas diapositivas no las ha subido, ¿verdad? No, esta yo creo que la subo hoy. La subo yo que la subo hoy. Si es como le digo, es que quería la parte esta de almas, no la encontré por ninguna parte.
Entonces me tocó ponerme a buscar de nuevo, poder preparar, entonces hasta que las encontré, las subí para subir todos en uno solo. Pero sí, yo las subo ahora. Listo, profe. Para que tengan con qué entretenerse. Que tengan con qué entretenerse. Bueno. Venga, hagámosla, que ya que estamos acá, hagamos la comprobación por fuerza. No, porque yo no tengo. Sí, venga. No, voy a dejárselo acá. Más bien. Ahora. Voy a colocarlo acá. Esto aquí de tarea. Verifique el espesor por flexión. ¿De acuerdo? Esa para que lo hagan ustedes. Verifique el espesor por flexión. ¿Cierto? ¿Cómo harían ese? ¿Alguna idea? Utilizar, creería yo, que la fórmula de flexión y despejar el espesor. Ajá. Pero ahí hay no hay un inconveniente, no sé si lo alcancen a ver ahí. No, inconveniente no. Bueno, ya me da la fuerza dinámica que es con lo que lo tengo que comparar, ¿cierto? ¿Y qué hago ahí? Sí, o sea, yo tendría acá lo siguiente. Tendría que, bueno, mi fuerza dinámica, ¿vale? Sn por, bueno, acá tengo Y, acá tengo paso diametral, estoy trabajando, están en unidades métricas, no están métricas o inglesas, no, perdón, están métricas este. Entonces acá tendría módulo 10 K sub F, acá se me queda uno, ¿cuál? Espesor. ¿Cierto? De aquí despejo el espesor, tendría, mi espesor valdría entonces 10 FD K sub F sobre SN Y N. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, ¿cierto? Listo. Acá el problema es que debo encontrar cuánto vale el SN para ese material, ¿cierto? Que creo que no está. Acá no me lo dan. Sí. No me lo dan. Ese es el inconveniente que hay. Vamos a buscarlo a ver, pero será un estimado, ¿no? Yo estoy buscando para ese acero, para esa fundición. Estoy buscando ayer para otro ejercicio para haber aparecido, cambié el material. Me tocó porque no encontré la resistencia a la tensión, ni la dureza. O sea, no encontré forma de estimar acá. Y no quería ponerme a buscar en todas partes, ponerme a buscar eso, sí, porque no me dan suma de dureza. No me dan dureza de eso. Por eso no tendría ese inconveniente, ¿cierto? ¿De acá? Sí, podríamos hacerlo ahí. Podríamos hacerlo. A ver qué nos da. Esos 200, eso es hierro. Eso es 190 creo que es. Ese valor sí es muy estable, ¿no? A ver. De aquí tendría que mi SN, esto sí es exploratorio, eso nunca lo he hecho. No sé, no sé qué me implique eso. Tendría que SN sería ¿qué? Sería K sub G 1,4 seno de teta P
por 2e, ¿cierto? Y esto acá elevado a la raíz, a la 1/2. Verifican alguien por ahí cuánto vale el módulo especial de la función perrosa. Eso debe estar de entre 190 y 200, se me escapa en este momento. Es que más fácil buscarlo. Eso debe estar 190, debe ser más o menos. Hombre. Esto debe estar entre raíz de la tracción. Hombre. Muy bajito. 69 gigapascales, no, eso es muy bajito, no puede ser. Yo aquí dándoles malo ejemplo de buscar en Wikipedia. Déjame buscar acá en... yo cerré esto. Voy a buscar acá en los apartados de Fires. Eso está por acá, como la más o menos, que es esta 8, por acá. Velo, aquí sí está. Hierro fundido gris, que es clase B, HTM20, ¿cierto? Esfuerzo último en KSI 20. Espérate, voy a acercar un poquito más porque no veo. PSI. Tengo alrededor de 9.6, sí señor. Déjame ver que esa letra F, que ese índice F que es F, F, I, J, por acá, E, F. Valores mínimos, valores típicos pueden estar comprendidos entre 10 y 40% más elevados. Para esa nota F. Sí, entonces, o sea, estaría siendo muy conservativo, ¿cierto? ¿Cuánto me está diciendo que es 0.75 por 10 a la 6, ¿cierto? Sí, está de esos 68 gigapascales, está más o menos. Bueno, listo. Perdón, ¿dónde está que se me hizo? Acá, ¿sí? Entonces tendría acá SN, tendría 787 por 1.4 sobre seno de 20 por 2 sobre, sea 68.000, ¿cierto? El mismo. El ángulo es el mismo. El ángulo debe ser el mismo. El ángulo es el mismo. Bueno, miremos acá unidades, ¿cierto? Esto está este K sub G está en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, esto tiene que estar también en kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿cierto? El E. ¿Sí? Espérate, déjame verificar unidades acá para no embarrarlas. No, perdón. 68 por 10 a la 6. O sea, sería 6.8 por 10 a la 5. Ajá. Me falta un 0 acá. 6.8 por 10 a la 5, ¿cierto? ¿Me entienden la conversión de unidades?
y todo esto a la 1/2. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos da eso entonces? Sn va a ser igual a la raíz de 787 por 1,4 sobre seno de 20 por 2 sobre... muy elevado eso. No puede ser 6 puntos. Ok, perdón. 6.309. Opa, ¿qué pasó ahí? Raíz. Falta el paréntesis cerrando al lado del 1,4, profe. Sí, señor, gracias. Acá creo que me sobra un paréntesis acá, creo. No. Ese cierra acá. Me falta acá un paréntesis también. Listo, ahora sí. Gracias. Opa, la misma. No, me sobra un paréntesis acá. Yo no necesito este paréntesis. Todo eso debe estar ahí. Ahora sí. Acá creo que falta un paréntesis. Sí, porque cierra uno al seno, cierra el paréntesis, cierra el... No sé, yo esto nunca lo he hecho acá. No sé. No, eso es para acá por la función, la función la función acá de Excel siempre calcula en radianes, no es más. O sea, el seno de 20 grados es igual al seno de 20, no tiene nada que ver. Profe, ahí no es 2 sobre 68.000. Sí, señor. Véalo, ahí está. Gracias. Es 2 sobre 108.000, ¿cierto? Ahora sí. Eso me da 3.310 kilogramos de fuerza sobre el centímetro cuadrado, ¿cierto? Entonces, si eso es así, ya puedo entonces decir entonces que FD vale cuánto. Va a ser 3.310, ¿cierto? Perdón, ¿cuántos dientes es? ¿21? Saquemos acá de una vez. Entonces busquemos, como están hechos del mismo material, ¿cuál de los dos va a ser el más crítico? ¿El de la rueda o el del piñón? Recuerden lo que hablábamos acá. Ese Y, ¿cierto? Yo escojo el menor Y del producto Y de la tabla por LCN para la rueda o para el piñón, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el ejercicio que hicimos acá la vez pasada, lo hicimos para cada uno, ¿cierto? Porque están hechos de diferente material. En este caso no. Si están hechos de mismo material va a ser entonces el que tenga el menor factor Y, ¿cierto? O sea, tengo para 21 dientes, tengo acá, ¿cierto? Tengo 21 grados. ¿Cuántos grados de presión? 20, ¿cierto? Miremos acá, 20 y 20, ¿cierto? ¿Con cuál de esos dos sea más conservativo? ¿Carga en la punta o carga en el centro? En el centro. ¿Por qué?
Recuerden, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Qué estamos calculando acá? Esto, ¿cierto? La fuerza dinámica. Perdón, esto en realidad es la fuerza de flexión, ¿cierto? Yo después cojo acá y ¿qué hago? La equiparo a la fuerza dinámica, ¿cierto? ¿Esta Fs qué es? La fuerza que resiste el diente por flexión, ¿cierto? Entonces si yo quiero ser más conservativo, ¿qué se me dice? Acá, yo escojo el menor, ¿cierto? Entonces sería 0.326. ¿De acuerdo? Entonces sería acá, esto vale, ¿cuánto? 0.326. Cuando yo fuera un caso más optimizado. Módulo 6. Y el caso F, recuerden el caso F, yo puedo escoger, es un valor que está entre 1, 4 y 2, ¿cierto? Como nos fuimos con este lado acá, escojamos el 1, 4. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto me da eso? Profe, pero ahí no falta el El espesor. espesor, ¿cierto? Sí, señor, el espesor, acá nos falta el espesor. Entonces, de acá calculemos acá, de acá el espesor. Tienes toda la razón, sacando acá, aquí que vamos a sacar. Bueno, pues hagamos esto, pongamos acá el espesor, que calculemos acá, ¿cierto? Que ya calculamos que 6.6 se fue. 6.7. ¿Sí? De aquí ya sacamos, sí, acá. De aquí ya calculamos la anterior. ¿Cuánto? 3.098, ¿cierto? Esto es FS. Listo. Ese 3.098, ¿qué significa? O sea que estamos bien o mal. Esto, profe, que ven ahí. ¿Me repite lo del 1.4? Es el caso F, el paso de concentrar de tensiones. Perdón, B10. Aquí está, le pongo con CF2. Ese es este, perdón. Pero voy a cambiar acá, míralo, es este. Recuerda que la clase pasada, o cuando explicamos esto, hablábamos, esto es un factor para, esto es fuerza por flexión, ¿cierto? Esto viene acá la deducción de una viga en flexión, ¿cierto? Entonces acá, pues tengo acá la carga aplicada, toda la deducción que hicimos, ¿cierto? Y como yo veo acá en el empotramiento, ¿cierto? Que es donde está la raíz de la base del diente, acá hay un concentrador de tensiones. Yo eso lo veo acá, ¿sí? Yo veo acá, por ejemplo, un estudio fotoelástico, y si ustedes cogen también lo montan en elementos finitos, también lo van a ver, ¿cierto? Que acá hay un concentrador, se ve un concentrador de tensiones. Entonces, este me quedó acá. Acá tengo ese caso F es el multiplicador de tensión no lineal por efecto de esa curvatura, de ese radio, ¿cierto? Entonces, esos valores están estudiados y se estima que está alrededor entre 1, 4 y 2. ¿Sí? Entonces, miren, de nuevo, entonces yo hice acá, perdón, acá, listo. Entonces acá cogí y lo que hago es, lo pongo acá en términos de ese caso F, ¿cierto? Si soy bien conservativo y escojo 2, me da un valor de 2.178, ¿cierto? Y acá tengo, el 4 nos da 3.100, ¿cierto? Incluso con el más conservativo, ¿cierto? Nos da un valor que, ¿cómo está? Esto es FS, ¿cierto? Esa fuerza en kilogramos fuerza, ¿cierto? Sí, señor.
Por Pues, eso, pues ahí estaríamos bien, ¿no? Porque, digamos, la fuerza dinámica, la que nos dan es 928. Comparado con esto, se cumple, pues, el comportamiento que se espera. exactamente, ¿cierto? ¿Listo? Eso es. Esto no lo había hecho antes. No sé, bueno, acá tengo un ejemplo parecido. ¿Sabes? Por eso es que Listo, profe. no la he metido acá. Dime. ¿Y el 1.4 o el 2 se escoge según lo conservativo que uno quiera hacer Eso el... sí, eso es criterio. Eso es criterio. ¿De acuerdo? Sí, eso es criterio. Es decir, de la persona. Por ejemplo, qué tan. Ahora que hablábamos y decíamos, si yo corto, por ejemplo, corto esto lo corto por corte, por fresado, Nicole Casteblanco. ¿Sí? Yo tengo acá mi perfil. Ese es acá aumentado, ¿no? La raíz del diente, ¿cierto? Yo puedo tener acá, por ejemplo, si yo se lo corto por ejemplo, por fresado, yo podría, por ejemplo, llegar a tener algo así, ¿no? Eso acá exagerado, ¿no? Si yo lo corto generado, yo podría tener una superficie más, más continua, ¿cierto? Más uniforme, ¿de acuerdo? Pues yo también podría de pronto cortarlo, por ejemplo, por cable, por hilo caliente. ¿Sí? Aquí ahí cerca de la universidad, de hecho, hay una fábrica, una empresa que hace cortes por hilo caliente. Es un corte muy rápido, muy limpio. No tiene, no tiene zona afectada por calentamiento, ¿sí? Pero funciona para para espesores pequeños, ¿cierto? Lo mismo, por ejemplo, si lo hacen con corte de agua. Por ejemplo, en Girón hay una empresa que se llama, ¿cómo se llama? Se puede en las bodegas de Girón de San Jorge, se me escapa en ese momento, Hidrovás creo que se llama. Ellos también hacen ese corte, con corte por agua. Ellos se usa, por ejemplo, para materiales muy duros que son difíciles de maquinar, pues también se usan para espesores. Este corte por agua tiene espesores más, puede ser espesores más elevados, pero es un poquito más costoso que el hilo caliente. Pues este corte por agua tiene la desventaja de que cuando tengo espesores más gruesos, yo voy a tener esto. ¿Sí? Acá viene el chorro, ¿cierto? Y el chorro se difunde, ¿cierto? Entonces voy a tener un ángulo cuando tengo cortes muy elevados, ¿cierto? Yo esto para cortar engranajes yo no lo he visto, debe existir, por ejemplo, para cortar engranajes de espesores muy delgados, por ejemplo, de relojería, eso deben cortar así, eso es muy rápido, ¿sí? Muy económico, pero son engranajes muy delgados, ¿no? Engranajes cortados con láminas, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, me expliqué otro poco, de eso no hablamos acá, no hemos hablado acá, pero pues ya vale la pena. Entonces, ese caso F tiene que ver con el método de fabricación, ¿cierto? ¿Qué tan uniforme va a ser mi superficie? ¿Sí? El perfil del diente que estoy cortando. ¿Sí? Sobre todo acá en la punta, ¿no? Que es donde tengo a tener donde está mi concentrador. ¿Sí? Yo sé que esto es mucha información de una, pero pues ya que se presenta el chance, como se llama, es una oportunidad de aprendizaje. ¿Listo? ¿Más preguntas, inconvenientes, inquietudes? ¿Bien? Bueno, hagamos otro. Estamos por acá, por acá. Este ya fue, ¿cierto? A copiarlo acá, para poder rayar sin problema. Dice, tengo un par de engranajes hechos de acero, que tienen un paso diametral de 8, un espesor de 1,5 pulgadas, 25 dientes en el piñón,
y 75 en la rueda, tiene un error de fabricación estimado de 0.1, un ángulo de presión de 20, operan a 1150 RPM y a 75 caballos, ¿cierto? Eso en el piñón, ¿sí? ¿Qué potencia van a transmitir si el motor si cambia el motor por uno que gira a 1750 caballos? ¿De acuerdo? Ese caso, este problemita me gusta porque es algo que puede ser frecuente, ¿cierto? Sobre todo en operación por allá en campo. No está que se daña un motor de alguna forma, un devanado se daña. Si el ingeniero está este motor, pero funciona a una potencia, a una velocidad diferente, lo conectamos y como acá como somos medio folclóricos y, eso que ya hágale. Acá no digo la palabra que se usa generalmente. Qué hijo de madres, hágale. Entonces, ¿eso qué implica, cierto? Es lo que quiero que miremos acá, qué implica cuando yo hago eso. ¿De acuerdo? ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Listo? Bueno, entonces, miremos acá. Entonces la pregunta es, buscar la potencia transmitida cuando aumento la velocidad de giro, ¿cierto? Vamos a ver y a ver qué encontramos. Entonces voy a comenzar acá. Calculo por ejemplo el diámetro primitivo. Entonces acá puede aparecer para el piñón, ¿cierto? El diámetro primitivo va a ser número de dientes sobre paso diametral. Está muy delgadito esto. Número de dientes es 25 sobre 8. Eso me da 8 por 3, 24 y 1. Eso debe ser 3.125, un octavo, 3 y un octavo. ZP 25, ZG 75, así no voy a usar, creo, paso diametral 8, ¿listo? Entonces aquí saco diámetro del piñón, diámetro primitivo del piñón, valga la redundancia, sería 25 sobre 8, ¿cierto? Sí, ahí está, eso es 3 y un octavo. Eso es diámetro, ¿cierto? En pulgadas. Bueno, ¿qué más? Entonces ahora calculamos la velocidad, ¿cierto? Eso va a ser la velocidad del piñón, velocidad media del piñón, velocidad en el diámetro primitivo del piñón. Esa velocidad viene dada por pi, diámetro primitivo, velocidad de giro, pero para eso estamos utilizando omega o n, se me olvida acá, creo que omega, ¿cierto? Voy a colocar omega acá. Sobre 12, porque esa velocidad está ese diámetro está en pie, ¿cierto? Y para que me empiezo minuto. Sí, entonces tengo acá pi por 3.125. Esos son pulgadas, ¿cierto? Por eso cojo acá este 12 acá para que me pase en pies por minuto. Y la velocidad que son 1150 RPM. Entonces aquí tengo que la velocidad del piñón va a ser igual a Q. Pero ahí, digamos, no deberíamos probar es con la de 1750. Ahora miramos. Porque si yo tengo que calcular y se dan cuenta por qué. Pero sí, después tenemos que hacer eso acá. 941. ¿Eso en qué unidades está? En pies por minuto. Foot per minute. ¿De acuerdo? Para eso es este 12. ¿Por qué lo paso para eso? Sí, porque yo tengo mi ecuación tiene que estar de velocidad tiene que estar en pies por minuto para calcular la fuerza dinámica, ¿cierto? Bueno, otra cosa que debo hacer acá es calcular la fuerza transmitida. ¿Sí? Esa fuerza transmitida, recuerden que, voy a hacer acá, recuerden que, de las cosas que yo les hablaba al principio, recuerden que, potencias que, fuerza por velocidad, ¿cierto? Acá como tengo unos factores de conversión, pues tengo potencia en caballos, velocidades, entonces acá hay que usar los factores de conversión, ¿cierto? Entonces,
Yo aquí tengo, por ejemplo, que potencia, ¿vale? Velocidad media, Josué David Figueroa, 7 acá, por fuerza transmitida sobre 33.000 con velocidad media, velocidad en pies por minuto y, bueno, potencia en caballos y fuerza transmitida en libras fuerza, ¿cierto? Digo, esos son factores de conversión. Yo sé que eso es recansón, pero ahí no hay de otra. ¿Listo? Entonces acá voy a calcular que porque yo necesito saber cuánto vale, o sea, qué fuerza está transmitiendo a esa velocidad, ¿sí? Para eso es que lo hago. Y de paso te respondo tu pregunta. Entonces tengo aquí la fuerza mi fuerza transmitida será entonces, menos la de espejo, entonces 33.000 por la potencia que son 75 caballos sobre la velocidad que es 941. Eso entonces de aquí tengo una fuerza transmitida de 33, 1, 2, 3 por, bueno, pongámosla acá por 75 sobre esta que es acá, ¿cierto? 75 y aquí tengo mi potencia, 2.631. 2.630 libras, ¿cierto? ¿Esa qué es? Esa es la fuerza que se transmite a Al 75 caballos, ¿cierto? ¿Listo? Entonces ya con esa fuerza transmitida, ahora me vengo y calculo entonces la fuerza dinámica, ¿cierto? Entonces aquí voy a utilizar la ecuación de Buckingham. ¿Por qué? Para calcular la fuerza esta. Ah, espérate, no, esta no es, porque esta es para kilogramos. Entonces voy a buscar la ecuación de Buckingham para con los coeficientes en libras esta, ¿cierto? Profe, digamos ahí, en este ejemplo que no nos dan las horas de trabajo, ¿cómo sabemos que es la de Buckingham o es la otra? Buena pregunta. Acá yo puedo ser conservativo y decir, el caso más severo sería si fuera servicio continuo, ¿cierto? Pero mire que acá, por ejemplo, acá nos dan una indicación porque nos dan el error, ¿sí? Sí, acá me dan el error. ¿Sí? En el otro modelo, en el servicio intermitente, el error de traslado no está tenido en cuenta. ¿Sí la ves? No te digo, esto no tiene respuesta única. ¿Listo? O sea, si yo usara la otra ecuación, ¿estaría bien también? Porque, Acá esto te da y en el papel eso te va a aguantar siempre, ¿cierto? El problema es cuando usa en servicio y usted dice, ah, sí, listo, eso está bueno. Y falla la media hora. ¿Sí? Y nos tiramos la reducción. Y yo, pero ingeniero, usted fue el que firmó. ¿Sí? Claro, si yo voy a hacer el cambio, usted va a tener muy probablemente tiene que firmar eso de alguna forma, ¿no? Firmar ese cambio. Sobre todo cuando tiene un operario ya curtido y mañoso que sabe las cosas y que sabe que eso puede generar un problema y no quiere que le echen el pato que cargarse el pato. Entonces coge al ingeniero más nuevo que le firme y listo. Soluciona el problema y si hay algún problema, y soluciona el inconveniente y si hay algún problema, ya tienen a quien cargarle el muerto. Profe, ¿Cierto? ¿podría repetir por qué fue que eligió esa ecuación? O sea, ¿cómo sabe? Porque me están dando el error de fabricación. ¿Sí? En estas otras, venga, voy a pasarme acá de nuevo. Mira, acá está incluido el error de fabricación, está incluido acá en el coeficiente C, ¿cierto? ¿Lo ves? En Sí, profe. en estas otras que están acá, ¿dónde están? En estas, también puedo calcularlo, pero mira que no tengo incluido el
Ah, el ok, error de como si no fabricación, hubiese... ¿cierto? Ah, ok, Sí. ok. Listo, Si quieres, profe, gracias. ahorita si quieres me acuerdas y lo hacemos con esta y comparamos con la fuerza que me da. Esta fuerza, ¿cómo sería esta fuerza? Ah, bueno, profe, gracias. ¿Mm? O sea, acá está incluido, pero está incluido de una forma implícita, no tan al detalle, ¿cierto? Es mucho más, esta ecuación no es tan detallada, ¿cierto? Porque me dice que acá igual tengo un error, ¿cierto? Tallada de predicción, tallada cuidadoso, tallada comercial, pero no es tan detallada, ¿cierto? En la otra es un poquito más, esta ecuación es un poquito más detallada, ¿cierto? Tacho, hagámoslo. Voy a llamarla para acá ahora. ¿Qué velocidad tengo? 9:41, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de esas ecuaciones escogería? Tengo una velocidad tangencial de 940 pies por minuto. Acá, ¿cierto? Mírenla. Esta. Entonces, si fuera a hacerlo de esta forma, ¿cuál ecuación escogería? La segunda, La segunda, tallado. ¿cierto? Porque mi velocidad de giro es de menor a eso, ¿cierto? Te voy a llamarlo para acá entonces. También y a ver si monto lo hacemos en paralelo. ¿Cierto? A ver qué nos da. Entonces miremos acá. Tendría fuerza transmitida, que es 2630 más 0.05. ¿La velocidad de cuánto? 941 por el espesor, que es 1.5 más... Ah, perdón. No. Perdón. Tenemos que calcular el factor C, ¿cierto? Nos falta C acá. ¿De dónde saco C? Entonces, acá hay una tablita para calcular el C, ¿cierto? Con base, acá me la da esta acá, ¿cierto? Esta le decía, esta tabla se puede usar cuando tengo las cosas ya, esa tabla tiene cosas ya calculadas pero para muy pocos casos, ¿cierto? Por ejemplo, dientes de engranaje, engranajes cuyos dientes son hechos de acero y acero, entre fundición gris acero o entre tipos de fundiciones grises, ¿cierto? Para diferentes ángulos de presión. Pues en este caso tengo un ángulo de presión de ¿cuánto? Eso es para un error de 0.01, ¿cierto? Pulgadas. Ese error es un error comercial, ¿cierto? Tallado comercial. Es un caso general, ¿cierto? Entonces es una tabla rápida, ¿cierto? Entonces tengo acá a 20 grados de presión, ¿cierto? Y el mismo error, 0.1 pulgadas acá arriba, y el material, 660. que ese sería exactamente. Entonces, tengo acá, mi C es 1660. ¿Listo? Acá tengo sí, AT25, entonces voy a colocarlo acá. De la tabla AT25, C vale 1660. Entonces, ahora sí reemplazo, tengo B que vale 1.5 por 1660 más la fuerza transmitida que calculamos que es 2630 sobre 0.05. Acá me comí la velocidad, ¿cierto? Acá arriba. Es 0.05 por 940. 941. 941. 941. Eso no hace mucha diferencia. 941. 941. Y aquí tengo la raíz de 3 medios por 1660 más 2630, ¿cierto?
Miremos cuánto nos da eso. Acá tengo FD, a colocar acá de Buckingham. Voy a tener, vamos a ver, más 0.05 por la velocidad por el espesor, que es 1.5 por 1660 más esta, ¿cierto? Voy a colocarlo así para poder coger esa parte acá y copiarla y no volver a editar todo eso de nuevo. ¿Listo? Sobre, ahora sí, 0.5 y esto es raíz, ¿cierto? Más la raíz. ¿Qué dice? Sí, le falta un paréntesis ahí. ¿Está bueno? Creo que sí. Listo, 4.600. Acá tengo una fuerza de 4.662 libras, ¿cierto? Fuerza dinámica. Ya que estamos acá, hagámosla por esta, ¿cierto? Tendría entonces 600 más, velocidad media es 941 sobre 600 por 2.630. Esta es FD. Esto es FD. Tendría 600 más FT, no, perdón, más B, velocidad, sobre 600 por la fuerza transmitida. Mira, ¿qué pasa ahí? ¿Eso que me dice ahí? 6.755. 756. Bueno, vamos a lo más conservativo. Listo. ¿Eso qué significa? Que cambia mucho. Sí, listo, cambia mucho. ¿Pero qué implica eso? Que después de los 6.753, eso va a fallar, ¿no? No, señor. De los 4.662, ¿no? O sea, recuerden la diferencia entre, o sea, ¿qué me representa cada uno? El máximo El de fuerza. servicio. Exactamente. O sea que Dependiendo del servicio va a tener una fuerza transmitida, algo así. yo creo que es al contrario. Yo creo que es al contrario la cosa. Es por ahí, pero al revés. En sentido contrario. Si tú vas a trabajar, o sea, esta ecuación de la de la izquierda, la de Buckingham, la que está encerrada en rojo, esa ecuación que me dice, ¿es para qué? Para servicio continuo, ¿cierto? O sea que si yo voy a trabajar en servicio continuo, yo debería transmitir 4.600 libras. Si yo voy a trabajar en servicio intermitente, o sea, la de la derecha, puedo transmitir hasta 6.755 libras. ¿Observan la diferencia? O sea, las dos están bien, pero eso implica que unas horas de trabajo. ¿Sí ven observan la diferencia? Claro, si yo solamente voy a trabajar 4 horas, puedo transmitir más. Si voy a trabajar acá 8 horas, acá a la izquierda, pues debo transmitir menos. ¿Sí? ¿Entienden por qué? Exactamente. En temas de servicio va a tener tanto más desgaste como más fatiga. ¿De acuerdo? Listo. Bueno, entonces, esto es para, recordando, esto es para, hasta acá esto era para, si trabajaba a 1.150 RPM. Esto, profe, y por ejemplo, hablando ya en... Háblame más duro, por favor. Aló. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya Sí, o sí, qué? sí. Sí, sí, sí. O hablando ya, por ejemplo, ya en términos profesionales, sería el de la izquierda, ¿se escogería si la máquina trabaja 24/7 o no necesariamente? Exactamente, exactamente. Deberías usar el modelo de Buckingham, el de la izquierda, el que está encerrado en rojo. O simplemente serían rangos altos.
en rangos largos de trabajo. Sí, o sea, esto acá, ese modelo, ese cálculo, él lo sacó para exposiciones, perdón, está por acá, acá. Eso lo sacó para exposiciones de, no, ¿qué se me hizo? Acá, para más de 8 horas al día, Ah, ok. ¿sí? No solamente 24, sí, más de horas, un turno, por ejemplo, ¿sí? ¿Entendido? Claro, pues, a ver si uno se pone a ver, mucha gente no trabaja en un solo turno porque el costo, el lucro cesante es alto, ¿no? Si yo tengo un equipo que lo tengo disponible 24 horas, pero solamente lo trabajo 8 horas, pues estoy desperdiciando 2/3 de ese equipo, ¿no? Bueno, no voy a no voy a entrar en eso ahora. Listo, profe, gracias. Eso hay más ancho que largo. Bueno, entonces de nuevo, esto que estaba acá, entonces acá calculé esto para 1150 RPM, ¿cierto? Esa es la fuerza que va a transmitir. Ahora entonces miremos ahora acá. ¿Qué pasa a 1000? ¿Cuánto fue la velocidad? 1750, ¿cierto? Cambié el motor. Bueno, entonces miremos la velocidad. Esa velocidad entonces va a ser venir dada por pi por el diámetro primitivo, que es 3 pulgadas y un octavo, por la nueva velocidad de giro, que es 1750, menos sobre 12, para que me empiece un minuto. Entonces acá voy a tener así. Hombre. No, es B, el piñón. Pero acá tengo es 1750, ¿cierto? Obviamente pues esa velocidad más elevada, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 1432 pies por minuto, ¿cierto? Bueno, entonces ahora acá, de nuevo calculo de nuevo la fuerza dinámica, ¿cierto? Fuerza dinámica va a ser igual entonces a ¿qué? No voy a escribir de nuevo la ecuación, voy a escribir lo que tengo. Sería entonces la fuerza transmitida, ¿cierto? Tacho. Listo. Observen que acá puedo escoger los dos, ¿cierto? Como ya sabemos que es es que lo hacemos de las dos formas. ¿Sí? ¿Yo para dónde voy? Creo que de pronto no han visto para dónde vamos. A ver la diferencia de las velocidades. La incidencia del cambio de velocidad de la velocidad de entrada, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo voy a comprobar? Listo, ya acá llegamos y calculamos velocidad, ¿cierto? Calculamos la fuerza que se transmite a 75 caballos, ¿cierto? Esa FT, ¿cierto? Con esa FT calculo la fuerza dinámica, ¿cierto? Listo. Perdón, esto es acá esto es FD, esto es FD. Acá a la izquierda esto es FD. Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando aumente a 1750 RPM? ¿Ahí qué me va a cambiar? ¿Me cambia la fuerza transmitida? Sí, debería dar más pequeño porque la velocidad es mayor, ¿no? Bueno, vamos a ver. Pero recuerden que, o sea, la pregunta es, bueno, listo, la velocidad me va a cambiar, ¿cierto? La velocidad me va a cambiar. La fuerza transmitida me va a cambiar, ¿cierto? La fuerza dinámica me va a cambiar. Sí, Si cambio la fuerza dinámica, no puedo calcular la fuerza transmitida.
A lo que voy es que entonces yo lo que debo hacer entonces es equiparar la fuerza dinámica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que yo lo que, o sea, lo que voy a, lo que mi sistema me consume va a ser lo mismo, ¿sí? El sistema me va a consumir lo mismo. Perdón, ¿estoy conectado acá? ¿Aló? ¿Me oye? Sí, profe. Sí, profe. Mira, que me dicen que entra. Bueno, alguien entró tal vez con la misma cuenta en otro lado. Ok. ¿Cierto? Entonces yo debo equiparar entonces las fuerzas dinámicas, ¿sí? A eso es a donde voy, ¿sí? Entonces acá tendría la fuerza dinámica, que sería entonces la que ya calculé, ¿cierto? ¿Dónde está acá? Que es, fueron, ¿cuánto fue? 4.662. Debe ser igual entonces a qué? A la fuerza transmitida, ahora sí uso la ecuación de Bockington, fuerza transmitida, que no la conozco, más 0.05 con la velocidad nueva que es 1432 por el C tampoco me va a cambiar, que es 1660, por el espesor que es 1.5 más FT sobre 0.05 por la velocidad nueva que es 1432 más la raíz de 1660 por 1.5 más FT, ¿cierto? Esto acá me falta un más. ¿De acuerdo? Profe, ¿Qué hubo? ¿por qué nosotros no podemos comparar las fuerzas dinámicas? Pues, o sea, haciendo el mismo procedimiento y comparar eso son las fuerzas dinámicas, la variación que se tiene. Ah, listo. ¿Y cómo las comparas? Pues tendría que hallar la fuerza transmitida. Sí, listo. Listo. Acá puedes sacar la fuerza transmitida de esta forma, ¿cierto? Acá. Sí. ¿Listo? ¿Y qué? Y pues hallo la fuerza dinámica y miro cómo, Listo. Listo. Exacto. Hay una fuerza dinámica nueva. sí, Listo. ¿Y cómo comparas eso? la diferencia que se tiene, el porcentaje de diferencia o algo así. Pero es que mira que tú no conoces la potencia. La potencia nueva. ¿Sí ves? Acá, en esta. Acá, ¿sí ves? Ya le entendí. ¿Sí O sea, ves? esos 75 solo son para los 1150. Exactamente. Cuando yo cambie la velocidad, voy a tener un cambio en potencia. ¿Sí ves? ¿Sí la ves? Sí, profe, ahora sí. Ok, listo. Bueno, entonces tengo esta ecuación, ¿cierto? En esa ecuación, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo soluciono esa ecuación? Nos toca. ¿Nos toca hacer qué? Iterar, ¿cierto? Esa ecuación, esa es una ecuación que es una ecuación implícita. Nos toca iterar. Entonces, voy a hacer acá lo siguiente. Voy a coger acá esto y la voy a igualar a 0. ¿Cierto? Igual a 0 y empiezo a iterar. ¿Sí? Entonces voy a tener algo así. Voy a usar esta de qué? De guía. Para tener que volver a copiar todo de nuevo. Entonces aquí voy a hacer lo siguiente. Porque acá, bueno, acá tengo fuerza. Ah, no, esto sería. Sí, vamos a hacerlo así.
Pero acá entonces tengo, voy a cambiar acá la fuerza transmitida, va a ser esta, ¿cierto? Voy a empezar a iterar la fuerza transmitida. Y la velocidad es diferente, ¿no? Esa es mi nueva velocidad, mi 431. Upa, acá me falta otra. ¿Estamos? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Entonces esto va a ser acá. Ah, acá me falta. Menos la fuerza dinámica, ¿cierto? ¿Entienden lo que estoy haciendo? Tengo la ecuación y voy a empezar a darle valores a FT hasta que esta resta me dé 0, ¿cierto? Si están callados porque no entendieron qué es lo que estoy haciendo acá. ¿Sí? ¿No? Sí, la está igualando. Sí, señor. Ah, listo. Ok, entonces acá tengo acá, le voy a dar valores acá a FT y este es el residuo. ¿Ok? Entonces vamos a mirar acá. Entonces comencemos acá con... acá tenía ¿cuánto tenía antes la fuerza tangencial? Tenía antes 2600. Empezamos alrededor por ahí de 1000. ¿Cierto? Listo. 1500 y miremos qué pasa acá. Ah, espérese, que acá me queda un valor. Tengo, ¿qué valor es? Acá el único valor que no es fijo es A32. Acá me da un error de resto, todos son. De 29 también es fijo. Listo. Ok, ahora sí. Acá va disminuyendo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a aumentar acá. Listo. Se me perdió. Ahora sí, listo. Voy a coger acá y voy a graficar para mirar hacia dónde va la tendencia. No es más. ¿Listo? Me desespera que hagan esto. Pongámoslo aquí más cercano a esto, ¿cierto? 500. Y acá esto pongámosle 100. Listo. Ah, se me perdió. Bueno, empezamos acá a disminuir acá entonces. 2000. Nada que me aparece. ¿Por qué no me aparece? Ah, ya me apareció 1.300. Tengo orden, estoy comentando acá 2500. Uy, 342, 349, 2600. Ah, se pasó, ¿cierto? Perdón. Entonces acá tiene que estar por acá en esto. 2100. Ahora sí. 2200. Ah, se pasó al otro lado, ¿cierto? Entonces tiene que estar acá en el punto entre los dos. 2220. Ahí está, 2230. 2240. 2250. Me pasé acá. ¿Sí? Ya está al otro lado, entonces tiene que estar por acá. 2245. 1248. Ya me pasé, entonces esto está por aquí antes. Sí, 2247. Por acá. Creo que está bueno ahí. Eso por ahí más o menos, ¿cierto? 0.2 libras en 2200 libras no hace diferencia, ¿cierto? Pero es una forma gráfica de hacerlo, pues si usted tiene un algoritmo que lo hace en la calculadora que lo hace, eso se hace mucho más rápidamente, ¿no? Acá quiero mostrarle cómo sería para ilustrar gráficamente el proceso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, cuál es el resultado de iterar, ¿no? Y bueno, la cuestión es iterar por si no lo habían hecho. Entonces tengo acá que esa fuerza dinámica vale aproximadamente 2246 libras. La fuerza transmitida, perdón. 2246
46 libras, ¿cierto? Entonces, como tengo la fuerza transmitida, entonces ya puedo calcular la nueva potencia. Entonces sería 2.246 libras por la velocidad nueva, que es 1.432 pies por minuto sobre este factor de conversión, ¿sí? Y eso me da potencia sería esta por esta velocidad sobre entre 1000. Me da aproximadamente 97.5 caballos. ¿Estamos? ¿Entendido? Muchachos, ¿sí o no? ¿Cuántos quedaron? No, sí, sí, no se han ido. Sí, sí, señor. Listo. Si yo la hago acá por otro lado, ¿qué me va a dar? La potencia cuando es intermitente. Exactamente, pero eso va a ser más o menos. Más potencia. Más potencia, ¿cierto? Más potencia. Bueno. Entonces, claro, entonces ahí pues, obviamente pues el consumo sería mayor y probablemente, bueno, ¿qué va a pasar entonces si la potencia es mayor? ¿Consume más? ¿Cómo? Consume más, sí, listo. Ya es lo primero que me van a decir, ¿no? ¿Qué le sucedió a la fuerza? A la fuerza transmitida, ¿qué le sucedió? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. Pasó de 2.631 a 2.246, ¿cierto? La fuerza disminuyó, pero la velocidad aumentó. ¿Sí? La velocidad aumentaba. Eso fue el efecto que tuve. ¿Sí? ¿Eso qué creen, qué incidencia creen que tenga en el engranaje? Si la fuerza disminuye, ¿qué le sucede al esfuerzo por fatiga? Disminuyó, ¿cierto? O sea que el mecanismo de desgaste por flexión, ¿cómo va a ser? Exactamente, o sea que el mecanismo por fatiga probablemente no sea probablemente eso no vaya a fallar por fatiga, ¿cierto? Probablemente. ¿Qué sucede al aumentar la velocidad? Va a sufrir más desgaste. Va a sufrir más desgaste, ¿cierto? Probablemente entonces el mecanismo de falla vaya a ser desgaste, ¿cierto? O sea que eso me va a representar en remoción de material más rápido. Probablemente voy a tener también esa transmisión probablemente se va a calentar más rápido. ¿Sí? Probablemente, si tengo mayor velocidad, la fricción va a ser más elevada, porque la fricción es proporcional a la velocidad, bueno, proporcional a la raíz de la velocidad. Y eso va a representar un calentamiento, ¿no? Si tengo sellos ahí, voy a tener problemas de sellos. No sé cuánto en ese momento no se me ocurre cómo cuantificar ese incremento de temperatura, pero probablemente si es apreciable, probablemente tenga problemas con los sellos, si tengo sellos de alguna clase ahí, ¿cierto? Con los sellos pues,
de los rodamientos que soportan los ejes que soportan esos engranajes. Si tengo más velocidad, probablemente mi problema va a ser desgaste. Si tengo desgaste, probablemente eso me va a incidir en aumento de vibraciones, ¿cierto? La amplitud de la vibración probablemente va a ser mayor. Entonces, eso lo voy a percibir probablemente en aumento de ruido, ¿cierto? Si no y pues eso lo puedo cuantificar con una medición de ruido, con un sonómetro, micrófono y un sonómetro, o lo puedo cuantificar con una medición por vibraciones, ¿cierto? Pongo acá un acelerómetro en una dirección y empiezo a medir vibraciones antes, amplitud de vibración antes y después, ¿cierto? Eso por una forma, ¿cierto? Entonces, pues eso para que tengan en cuenta qué implicaciones tiene hacer ese cambio. ¿Entendido? Bueno. Miremos este otro. $9.38, a ver si nos alcanzamos a hacer este otro. ¿Es este? ¿Ese ya lo hicimos? Sí, este que acabamos de hacer. ¿O fue este que no hicimos ahorita? A ver, también. Ah, venga, este. Ese no lo hemos hecho, profe. Ese no, que ese es de no metálicos. Ah, tacho, es que no hemos hablado de no metálicos. ¿Cierto? Por eso es que no lo hemos hecho. Perdón. Cuando tengo engranajes no metálicos, ¿cierto? Tengo engranajes que son hechos de, por ejemplo, de qué materiales se usan para eso. Puedo usar, por ejemplo, bronces, ¿cierto? El bronce se usa por dos razones. El bronce es una aleación estaño-cobre, ¿cierto? El bronce se usa por dos razones. Primero que todo porque es un material blando. Entonces yo puedo tener la fabricación es económica. Si yo puedo tallarlo con mucha facilidad, a un bajo consumo de potencia, puedo... el desgaste en la herramienta es bajo, ¿sí? En la herramienta de corte es bajo. Y como tiene una parte de cobre, esa aleación, entonces me disipan, me pueden disipar calor con mucha más facilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo eso nunca lo he visto, ¿cierto? Pero los he visto, bueno, la corrosión también es baja, ¿sí? Porque el cobre, por ejemplo, es un material que no se corroe perdón, sí se corroe, pero genera una capa pasivante en presencia de oxígeno. Entonces, al no corroerse, yo no tengo problemas de contaminación, ¿cierto? Más o menos, sí, entiendo. Yo no soy muy experto en cobre. Es un material que tiene muy baja fricción porque tiene una módulo de elasticidad bajo. Entonces se deforma, el material más bien se deforma superficialmente y no se desgasta, no sufre remoción de material. Entonces tiene esas ventajas, ¿cierto? Maquinar cobre, pues bronces, es que es bastante económico, ¿sí? Entonces tiene esa ventaja. Entiendo que se usan para transmisiones de velocidad, reducción de velocidad de baja potencia. También se pueden usar en ambientes en los que se requiera bajo riesgo de explosión. O sea, cuando necesito garantizar que no haya explosión, ¿cierto? Por ejemplo, en un medio en el que hay gases combustibles, entiendo que se usa eso. Yo jamás los he usado, entonces no puedo hablar con conocimiento de causa, pero he leído eso, ¿cierto? Bueno, entonces como son materiales que no... esas ecuaciones que están acá, que trabajamos acá al principio, ¿sí? Son dadas para materiales ferrosos, ¿cierto? Aceros y fundiciones ferrosas.
Estas ecuaciones no incluyen, lo mismo estas, que están acá, de Buckingham, fueron hechas para, fueron calculadas, pues deducidas, eso son regresiones, como les expliqué otra vez, ajuste de datos a datos hechos para, con datos calculados, datos con ensayos hechos en materiales ferrosos, ¿cierto? Todo eso que está ahí. Entonces, para esto, para materiales no ferrosos, existe, perdón, internos no. ¿Dónde está? Se me perdió internos. Acá, metálicos no externos, ¿cierto? Engranajes no metálicos externos. Entonces, para eso se hicieron también unos ensayos similares, ¿cierto? Y la fuerza dinámica se calcula con esta cuanta aproximaciones, ¿cierto? El procedimiento es exactamente el mismo, pero entonces en vez de utilizar esas ecuaciones que vimos anteriores, se usan estas, ¿cierto? Según entiendo también, no es recomendable utilizar engranajes no metálicos, para servicio continuo, ¿cierto? Por ejemplo, hablando, por ejemplo, de plásticos, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de plásticos, hablamos, por ejemplo, de nylon, es muy común. A veces no conozco, deben existir, pero no conozco. No, acá estoy hablando un poquito más de polímeros más tradicionales, no polímeros utilizados para manufactura aditiva. Sí, nylon, pero entonces en ese caso esos perfiles esos engranajes son hechos o son extruidos o son maquinados, ¿sí? Como les ejemplo, como por el caso del bronce, ¿cierto? Se puede usar PVC, se puede utilizar nylon, se puede utilizar polietileno de alta, ¿sí? Ahí es preferencial utilizar el polietileno de alta que el polietileno de baja, porque la relación de resistencia sí es mucho más elevada que en el polietileno de baja. Si el polietileno de baja es el que se usa en bolsas, el polietileno de alta es el que se usa, por ejemplo, en tuberías. Uy, ahí sí no sé. Yo pensaría que eso se usa, se usa polietileno de baja y polietileno reciclado. Pensaría, porque son... Ajá. Bueno, no te sabría decir exactamente, no sé de qué están hechos, pero yo pensaría que eso estaba hecho más de polietileno de baja, por costo. Ok, bueno, esos son buenos ejemplos, ¿cierto? Pues, por ejemplo, es muy común, entonces, como les decía, tener polietileno. ¿Sí acá? High Density Polyethylene. El otro es polietileno de baja. PVC. Nylon. Acá, baquelita. Esos polímeros, esos son termoplásticos. Perdón. Sí, termoplásticos, y son termoestables, ¿cierto? La baquelita, por ejemplo. Yo puedo, por eso esta razón yo los consigo, por ejemplo, en pellets, en bolitas, y los puedo destruir o los puedo cortar, sí, con mucha facilidad. Y la baquelita sí ya viene, por ejemplo, en láminas, y yo lo que hago es cortarla directamente, ¿cierto? Esto, por ejemplo, tiene una resistencia muy elevada, y una resistencia también bastante elevada, ¿cierto? Esas baquelitas, por ejemplo, lo que ustedes usan, por ejemplo, ¿para qué? Para base como circuitos PCBs, como circuitos impresos, ¿cierto? Eso es la baquelita, ¿sí? Eso se llama resina fenólica. ¿Listo? Entonces, para eso, en esos casos que se usan, por ejemplo, para juguetes, o elementos que se usan para baja potencia, ¿cierto? Yo puedo, puedo utilizar polímeros en ese caso, ¿cierto? Y servicio discontinuo, los puedo utilizar y entonces calculo la fuerza dinámica, la calculo de esta forma, ¿cierto?
Se trata de un procedimiento, pero de esta forma para calcular la fuerza dinámica, ¿cierto? Por ejemplo, para desgaste va a ser exactamente el mismo, ¿sí? Bueno. Vamos a ver entonces acá si hacemos este para engranajes no metálicos. Dice, estima el módulo y el ancho requerido para un pan de engranajes cilíndricos rectos que tiene un ángulo de presión de 20 grados. Van a transmitir 12 caballos a... que van a transmitir 12 caballos a 1150 RPM. El piñón es de baquelita, la rueda es de acero y la velocidad de salida es de 575 RPM, no negociable. Cuando hablamos de no negociable significa que no debe ser, es fija, ¿cierto? No, el omega de salida es constante, ¿cierto? Entonces, como esa no es negociable, yo no puedo acá de pronto usar, por ejemplo, el diente en compensación que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Bueno. Entonces, por ejemplo, tengo, ¿qué? 1150 de entrada sobre 575. Le llamamos M minúscula, ¿cierto? Esa es la relación de reducción. Voy a hacerlo acá. 1150 y 575. Eso me da 2, ¿cierto? M va a ser esto sobre esto, ¿cierto? Listo. Bueno. Entonces tengo acá que el diámetro primitivo, perdón, calculemos la fuerza transmitida, ¿cierto? Tengo acá mi fuerza transmitida, va a ser sería 4500 la potencia transmitida sobre la velocidad media, ¿cierto? Eso está acá con velocidad en centímetros, velocidad en, perdón, metros sobre segundo. Ya me cogí el afán por la hora. Velocidad en metros sobre segundo, metros por minuto, perdón. Y potencia en caballos y la fuerza transmitida en kilogramos, ¿cierto? Bueno. Aquí me falta un dato. Acá yo no copié un dato. No, venga, no, aquí ya me cogí la afán acá y no quiero empezar a embarrarla. Hagamos esto. Esto lo hacemos el miércoles. Miremos acá la parte de internos, porque acá me falta un dato. Y no quiero empezar acá a dar palos de ciego. ¿Listo? Miremos esta parte acá y eso lo hacemos el miércoles junto con ese otro de interno. Bueno, ese se lo debo. Internos. Los internos, acá por acá viene una foto de internos, si no estoy mal. Ah, no, estaba en la otra. Sí, los canales internos son los que se usan, por ejemplo, en las reducciones planetarias, perdón. ¿Sí? Los que usan, por ejemplo, reducciones planetarias, ¿cierto? ¿Qué ventaja tienen esos? Tienen la ventaja que la distancia entre centros es menor, ¿cierto? Yo tengo algo así, tengo acá un eje acá, ¿cierto? Y aquí tengo, por ejemplo, ¿cierto? Ya que hablamos algo sobre eso. Acá voy a tener, tiene, por ejemplo, esto una velocidad de giro y ese tiene el mismo sentido de velocidad de giro, ¿cierto? Estos generalmente se van de esta forma. Algo así, ¿cierto? Bueno, aquí perdón el dibujo, pero ¿qué? Pero tienen esto... están unidos, ¿cierto? Y todos tienen el mismo diámetro, ¿cierto? Algo así. Son muy compactos, ¿cierto? Bueno, tiene esa ventaja. Pero acá la diferencia acá es que como tienen, acá se observa, ¿cierto? Que aquí tengo, si yo acá trato de dibujar esto aquí de alguna forma,
¿sí? A ver si no me corta acá. Sí, yo trato de mirar cómo encajan esos engranajes, ¿cierto? Yo voy a ver que aquí voy a tener una superficie cóncava y una superficie convexa, ¿cierto? Al contrario de los engranajes rectos externos, ¿cierto? Entonces, aquí pues tengo mayor área de contacto, pero mayor número de dientes en contacto, al contrario de los rectos en los que yo siempre asumía que tengo solamente un diente en contacto, ¿cierto? Hasta acá, perdón. Perdón, me salté mucho. Hasta acá, por ejemplo, mira que acá asumíamos, mira, acá asumo, por ejemplo, acá en esta ecuación estoy asumiendo que tengo un solo diente en contacto, ¿cierto? Toda la fuerza está transmitida por un solo diente. Acá en flexión y acá en desgaste también, ¿cierto? Un solo diente. Acá. Un solo diente, ¿cierto? Acá no. Acá tengo, claro, eso no es del todo cierto. Yo puedo tener alrededor de entre 1.5 y 2.2 dientes más o menos en contacto al mismo tiempo, ¿cierto? Pero pues esta forma es un cálculo conservativo, ¿cierto? Eso depende de los diámetros. Bueno, entonces, acá lo que me va a cambiar entonces, el método que se usa para calcular los engranajes internos se calcula exactamente igual, la misma fuerza transmitida, la misma fuerza dinámica, perdón, ¿cierto? Con las mismas ecuaciones, servicio continuo, servicio discontinuo, y para el desgaste, ¿sí? Me va a cambiar y voy a tener ese factor Q, es ligeramente más elevado, porque miren que si el Q me cambia, la fuerza que soporta por desgaste también me va a cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque voy a tener mayor número de dientes repartiendo la carga transmitida, ¿cierto? Entonces, en vez de tener esos 100 newtons divididos en un solo diente, acá lo voy a tener en más de 2 dientes, ¿cierto? Por lo tanto, cada diente va a soportar mayor carga, ¿cierto? Eso se hace acá, no se tiene un nuevo método, el mismo método, lo único que se hace es cambiar este Q, ¿cierto? La forma como calcula el factor Q, que es un factor geométrico, para calcular la fuerza de desgaste. Y el procedimiento es exactamente igual. ¿Listo? Entonces acá también tengo uno de rectos internos, ya que está. ¿Sí? Y ese también lo trabajamos el miércoles. Y el miércoles vamos a ver entonces acá, si miramos acá cómo se calculan, cómo se dimensionan las almas, ¿sí? los centros, ¿cierto? Que esto, pues, hay algunos modelos, ¿para qué? Para estimarlos, para estimar cuál es el espesor, dependiendo del número del tamaño, dependiendo de la fuerza transmitida, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de alma. Acá está, este elemento acá se llama alma. Opa. Ese elemento se llama alma. Esto, brazo, ¿cierto? Depende del perfil que tenga, ¿cierto? Entonces puedo tener perfiles en I, perfiles en cruz, perfiles en H, o perfiles acá, ¿qué se me hizo? O perfiles acá, perdón, de forma elíptica, ¿cierto? Es simple, pero yo con esto tengo un estimado, siempre calculo el momento, que se me calcula que está en función de la fuerza transmitida por un coeficiente de velocidad, ¿cierto? Y con ese momento calculo acá, con ese momento calculo el esfuerzo que se me genera en cada brazo, que va a ser proporcional a eso está metido a flexión, es el momento sobre Z, que es el módulo de riesgo a flexión, ¿cierto? Ese Z es el I sobre C, y pues ese Z lo calculo acá de acuerdo al tipo de sección, ¿cierto? Esto es bastante simple. Pero en realidad, ¿cierto? En mi experiencia, esto que está acá, ¿cierto? Estos Zetas, ¿cierto? Con esos Zetas, calculo acá el esfuerzo, ¿cierto? Y yo con esto acá lo que hago es, bueno, esto pues debe ser MZ, tiene que ser menor acá al esfuerzo de fluencia del material, ¿cierto? Entonces yo acá empiezo a variar con ese Z, acá están las dimensiones de la sección, una viga flexión, ¿sí? En mi experiencia, yo esto lo uso para un dimensionamiento inicial, y después de esto, cuando tengo acá, monto esto en mi CAD, ¿cierto? Bueno,
yo monto el diente, el SolidWorks, por ejemplo, coge y me dibuja el engranaje me lo dibuja, yo simplemente le doy valores, parámetros, me doy el toolbox de esto y me lo dibuja rápido, ¿cierto? El centro, esas almas, yo puedo, uso estas ecuaciones para hacer un dimensionamiento inicial y después, con un análisis por elementos finitos, yo verifico si puedo aumentar o disminuir, ¿cierto? ¿Para qué? Para bajar material, para bajar peso, por ejemplo, ¿cierto? Y puedo optimizar eso con un cálculo por elementos finitos con el que hay mucha facilidad para hacerlo, ¿cierto? Bueno, dejemos ahí, ¿cierto? Dejemos ahí y miramos y seguimos el miércoles. Entonces el miércoles retomamos esa parte acá esa parte de ejercicios de engranajes internos perdón, de no metálicos. Acá me falta un dato, no lo encuentro. Profe, Y la parte de interno, ¿cierto? Dime. ¿estos ejercicios de qué libro los saca o de qué parte? Estos han sacados casi de Faires, del libro de Faires. Acá hay unos propuestos, otros que están en la guía del profesor de Faires. De Faires y acá hay otro, creo que también, espera, acá en la bibliografía hasta el final. ¿Ustedes conocen estas guías? Están todavía por ahí. El profesor Hernán, el profesor Rojitas, se jubiló hace muchos años, pero todavía está por ahí. Él tiene un libro, unas guías que están escritas a mano. Están por ahí. El que trata bastante a profundidad cálculo de engranajes. No sé si lo tengas en PDF por ahí. Yo uso eso no tiene ciencia, ¿cierto? Yo uso estos dos porque son los que tengo en físico, ¿sí? Yo tengo un poco de libros también en PDF, de mucho más nuevos. Mod, por ejemplo. Mod lo consigue usted en todas partes. En el libro en PDF. Está la edición antigua y la edición nueva, creo que es del 2014-2015. También se consigue por ahí. Pero es que yo uso estos dos porque los tengo en físico y me gusta más tenerlos en físico que en PDF porque no tengo necesidad de estar pegado acá al computador. Por eso es que los uso, no por más, ¿cierto? Si ustedes quieren usar Mod o quieren usar Chicle, con mucho gusto, no hay problema. ¿Sí? Esa es la razón por la que yo uso esos dos, porque los tengo en físico. ¿Listo? ¿Sí te responde la pregunta? Sí, señor, Bueno, profe, gracias. dejemos ahí que creo que ya están llegando. Y si no hay más preguntas, entonces continuamos el miércoles. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Chao. entonces chao, que estén bien. No se los olvide el quiz. Quiz de cables, estudien, tengan toda la mano para que puedan resolver el quiz de cables, ¿ok? Bueno, chao. Hasta luego, profe.